Muy buenas noches, maestros y maestras de todo el país. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Les saluda Julio Acuña Montañez, especialista del EIFOS, docente. Hoy seré el moderador de este evento, que como todos los viernes aborda diferentes temas relacionados a las orientaciones pedagógicas. Y hoy, a pedido de todos ustedes, vamos a tratar un tema muy interesante, el análisis de las producciones o actuaciones de los estudiantes en el marco del desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Y el objetivo es brindarles orientaciones respecto justamente a ese análisis de las producciones o actuaciones de los estudiantes en el marco de lo que estamos trabajando respecto a las experiencias de aprendizaje. El primario, y como ya había adelantado, nos va a acompañar Karina ahí. Adelante, Karina, con tu presentación. Bien, muchas gracias nuevamente. Bueno, como ya lo ha manifestado Julio, en este día vamos a poder compartir y analizar sobre al análisis, valga la redundancia, de las producciones y actuaciones de nuestros estudiantes en este marco de desarrollo de los aprendizajes y considerando la experiencia de aprendizaje como un punto para el análisis. Quisiera que me ayude para esto a compartir las diapositivas que tengo para ustedes. Muchas gracias. Bien, en este bloque, sí, gracias. Como les había dicho, este bloque lo que pretende es que nosotros podamos reflexionar en ese cómo en el marco de estas experiencias de aprendizaje en el nivel primario, analizamos las producciones o actuaciones de los estudiantes para ver cómo están desarrollando sus aprendizajes, sus competencias. Por favor, a la siguiente diapositiva. Para eso estamos situándonos en un caso. Obviamente, las experiencias que estamos desarrollando tienen y llegan a concretarse cuando uno las aplica en campo. Entonces, estamos tomando la experiencia de la docente Rosa, que es una docente que trabaja con estudiantes de cuarto grado de primaria, alrededor de 30 estudiantes, y ella, la institución educativa donde labora está en una pequeña ciudad. La característica entre las características de sus estudiantes está que sus familias eh, se sostienen con el trabajo diario. Entonces ellos tienen que salir todos los días a laborar y ellos retornan al anochecer. Y lo que ella va identificando antes de elegir qué experiencia puede desarrollar es que se ha dado cuenta que los vínculos familiares no están ayudando a la convivencia entre ellos. Entonces, ella ha recibido algunas llamadas, algunos mensajes de sus padres de familia que le están indicando que no pueden lidiar entre las labores que ellos tienen fuera, más las acciones que hacen sus hijos en casa. A veces los niños salen a jugar, sabiendo de las restricciones que se tienen, y eso les llena de preocupación porque muchas veces algunos de ellos eh, han experimentado la vivencia de sus familias en este momento de crisis de salud. Entonces, frente a eso, ella ha observado en las reuniones que tiene con sus estudiantes que los niños están dedicados a, a sus obligaciones solo cuando ella está presente, y se ha percatado de que el, en la competencia convive y participa democráticamente, ellos más están preocupados en sí mismos, ¿no? Y les cuesta ponerse en el lugar del otro. Entonces, al llegar incluso a acuerdos que hacen durante sus interacciones, ve que hay siempre esa dificultad para conciliar. Ah, también ha tomado en cuenta lo que sus padres le han manifestado, ¿no? Los padres y madres de familia, en que también en la casa, al pasar algunos problemas que tienen por las dificultades económicas y también por la salud de algunos familiares, ellos se sienten a veces molestos o nerviosos por la situación.
y no pueden a veces lidiar con las actividades de sus hijos en casa en relación a sus deberes escolares. Entonces, ella también ha analizado que a sus estudiantes durante todo el proceso a veces manifiestan sus dificultades en expresar sus ideas y también manifiestan que les cuesta a veces escribir textos con ideas claras. Entonces, todo eso que ella ha vivido, entonces le ha permitido identificar una de estas experiencias que están propuestas en Aprendo en Casa y ha seleccionado la experiencia Compartimos actividades para fortalecer la convivencia familiar. Bien, creo que nosotros frente a estas situaciones necesitamos analizar el contexto para saber hacia dónde están nuestros propósitos, qué cosa es lo que estamos persiguiendo y obviamente como docentes debemos de tener muy en claro las competencias que nos toca desarrollar en nuestros estudiantes. Por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, el análisis que hizo la profesora Rosa en los elementos de la experiencia de aprendizaje es qué situación se está presentando, cuál es el propósito de esta experiencia, a través de qué actividades van a lograr el reto, el desafío que se están planteando y qué tipo de producciones y actuaciones están esperando. Entonces, esos elementos siempre van a encontrarse al plantear una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Esta experiencia de aprendizaje ella la va a contextualizar. Entonces, para ella está bien claro que en esta experiencia lo que va a enfatizar va a ser, por lo pronto, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda y analiza cada una de las actividades y dice cómo ellas van a permitirle movilizar las competencias que necesita para que evidencie que el estudiante y permita que el estudiante, perdón, evidencie qué aprendizaje se está logrando. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Bien. Entonces, está claro que en esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes van a lograr el reto desafío de mostrar sus propósitos, sus propuestas de actividades para lograr que su familia mejore su convivencia. Entonces, en ese tránsito, ella analiza cada una de las actividades en relación a las competencias y piensa, ¿qué saberes de mis estudiantes se relacionan con la experiencia? ¿Qué otras competencias pueden movilizarse para lograr el propósito? ¿A través de qué actuaciones o producciones mis estudiantes demostrarán el desarrollo de las competencias? Debemos saber y debemos recordar que las evidencias son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación a estos propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Entonces, las producciones y las actuaciones van siempre de la mano. Por ello que da lectura a cada una de las actividades que se están proponiendo y siempre pensando, ¿no? ¿Está respondiendo a esta competencia que estoy seleccionando? ¿Necesito adecuar alguna más? Por decirles el caso, ¿no? Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. El título está invitando a que probablemente en esa actividad vayan a encontrar diversas formas de analizar cómo ponerse en la situación del otro. Es una parte de la competencia que necesita acentuarse porque ya ha diagnosticado que sus niños necesitan reforzar el ponerse en el otro. Están pensando en sí mismos y necesitan ponerse en el otro.
Y así van buscando en la siguiente actividad. Solamente mencionando en este caso, estoy mencionando solo el título, ¿no? Pero el análisis puede ir más allá de buscar todo lo que contiene cada una de las actividades y hay actividades específicas que van a permitir desarrollar esta competencia. Bien, entonces el tránsito de este análisis para que pueda Rosa identificar cuáles son estas producciones y actuaciones que va a esperar en el estudiante depende de, primero, el análisis y la contextualización que tenemos de una experiencia de aprendizaje y en la cual estamos muy libres de poder adaptar, adecuar, incorporar algunos recursos o actividades también. Siguiente, por favor. Bien, tratando de un poco de construir la práctica de la docente, entonces estamos recogiendo algunas ideas de la socialización de la experiencia. Entonces, Rosa, al momento de socializar la experiencia con sus estudiantes, ha reflexionado sobre cuál sería la mejor manera de presentar la experiencia a sus estudiantes, a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué manera puedo ejemplificar la relación que existe entre las actividades propuestas y el propósito de aprendizaje? O sea, ¿cómo le digo a mi estudiante que aquí, en esta situación compleja que a veces se presenta en casa, que propone este reto, de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar? Lo que yo va a aprender le va a permitir identificar diversas formas de organización de las familias, las responsabilidades que puedan asumir entre los integrantes de la familia y las diversas prácticas que fortalecen la convivencia armoniosa en el hogar, a fin de promover esas actividades que beneficien esta convivencia en casa. Entonces, con esas ideas que trasladan las competencias y permiten movilizar, se sigue preguntando, ¿cómo puedo ayudar a mis estudiantes a que determinen el tiempo, los recursos que necesitan para realizar estas actividades? Porque pueden estar interesados, pero realmente podríamos ver obstáculos allí y ya nos han contado de que los estudiantes suelen priorizar el tema del juego porque no hay mucho acompañamiento de los padres en determinadas horas del día. Entonces, significa que ellos necesitan organizarse y allí hay una estrategia que ayudará a que la docente pueda adaptar alguna situación, siempre contribuyendo a ese desarrollo de la competencia. Entonces, Rosa, en el momento de dar a conocer a sus estudiantes e incluso a las familias el reto que se han propuesto en esa semana, entonces está buscando que ese propósito, ese producto y la secuencia de actividades pueda hacer que permita llegar a ese reto y desafío, pero además le permita a ella desarrollar las competencias que ha seleccionado. Entonces, con ello, ella busca orientarlos a reflexionar cómo a través de la secuencia de actividades desarrollarán sus competencias. Bien, algo que no debemos perder de vista también es el producto, ¿sí? Que va a permitir mostrar todo lo que el estudiante ha podido movilizar en las competencias que se han escogido, incluso las que no se han escogido, porque hay competencias que van a movilizarse, ¿sí? Porque es la naturaleza del ser humano desarrollar las competencias continuamente, no solamente porque estoy llevando un área, bloqueo las otras competencias, sino se siguen movilizando. Entonces, el producto va a permitir visualizar que en la propuesta de actividades que elabore el estudiante va a ver cómo ese propósito se está cumpliendo, el propósito de la experiencia en sí, el propósito del aprendizaje que necesitamos lograr en ellos, en esta experiencia. Por favor. La siguiente. Sí. Haciendo también el recuento de esa deconstrucción de la práctica, Rosa sigue una ruta para el acompañamiento del aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Ya después de que con los niños han llegado a los acuerdos, ya saben cómo van a organizar su tiempo, ya han dispuesto las actividades, ha señalado los recursos. Entonces, con todo ello,
al responder a esa situación y al reto que se está presentando. Entonces ella dialoga con sus estudiantes en determinados momentos, los ha organizado por grupos y eso ha permitido de que ella pueda acompañarlos en el desarrollo de esa secuencia de actividades. Rosa, para su ruta, siempre ha mantenido unas preguntas continuas. ¿Qué estrategias puedo usar para presentar esta experiencia a mis estudiantes y conectarlos con el reto? Porque es posible que al inicio podría ser que aborde la situación, pero no necesariamente estén continuamente conectados. Entonces, es una pregunta continua que ha hecho ella para que pueda seguir creando situaciones dentro de la experiencia misma que le permita irlos animando a llegar a ese reto, pero siempre mirando las competencias que ella ha escogido. ¿Qué ejemplos podría tomar como referencia? Se pregunta ella también y con ello sigue ella avanzando en buscar más estrategias, más mecanismos que le permitan lograr a sus estudiantes estas competencias y le permitan a ella ir monitoreando cómo van ellos aprendiendo, cómo ellos se van empoderando de algunas reflexiones que han hecho, de algunas conclusiones que van tomando en estas interacciones. Entonces, el reto en estas interacciones ayuda a movilizar las competencias. El reto también permite que las actividades empiecen a ayudar al estudiante a evidenciar a través de actuaciones y producciones lo que está vinculado con la competencia o las competencias que ha seleccionado el docente. Y eso va a ir generando una suerte de evidencias, ¿no? Esa suerte de evidencias que va poco a poco el niño guardando en su portafolio, que puede ser físico, virtual, o también a nivel de las formas en que el docente le pide que pueda trasladar esa información para que él vaya analizando y viendo en qué podría ayudar al estudiante durante ese trayecto. Entonces, cuando estamos hablando de ver dónde utilizamos las actuaciones y producciones, perdón, dónde podemos visibilizar las actuaciones y producciones de los estudiantes, no solo es al final de la experiencia ni a la actividad, sino es continuo y sistemático ir viendo qué producciones ellos están generando en actividades específicas que pueden estar planteadas en unas lecturas, que pueden estar también precisadas en unos, digamos, elaboración de propios recursos que los niños hacen, y eso va a ayudar a que el docente pueda analizar en esas evidencias cómo está transitando el niño por la competencia. ¿Ya? Lo crucial de esto es que la retroalimentación debe marcar la pauta de para qué tenemos nosotros que analizar estas producciones y estas actuaciones. No es que tengo que analizarlas solo para calificar, ¿sí? Es importante más el que si estoy yo realmente validando lo que inicialmente me propuse para el desarrollo de la competencia, si realmente escogí bien la actividad, si escogí bien el recurso que va a ayudar al niño a movilizar esa competencia. La siguiente, por favor. Bien, entonces ahora hablemos sobre esas consideraciones para la valoración de estas producciones, ¿no? Rosa nunca pierde de vista las competencias, como ya lo hemos estado notando en la deconstrucción de su práctica, ¿sí? Y ella siempre al proponer las actividades que va desarrollando con sus estudiantes, ¿sí? Se pregunta, ¿cómo sé que al realizar estas actividades mis estudiantes están desarrollando la competencia? Y es una pregunta que nos ayudaría mucho a que también nosotros nos hagamos la misma pregunta, ¿sí? Nosotros cuando vamos a las guías y orientaciones que tenemos aquí en Aprende en Casa para el docente, vamos a encontrar este tipo de información que ustedes ven en la imagen. Es la competencia, es el estándar del ciclo, son los criterios de evaluación propuestos y seleccionados para la competencia, que obviamente no están todas descritas en la actividad, sino están allí y nosotros estamos analizando para ver
esos criterios que estamos seleccionando, ¿a qué competencia están apuntando? Bien, entonces, ustedes notan allí el análisis, ¿no? Del estándar. Cuando nosotros vemos la descripción del estándar, sabemos que es un referente. Entonces, lo que vemos en la descripción es que por lo menos al momento de describir la actuación de mi estudiante se pueda reflejar en ese estándar, aproximarlo a él o de repente ver cómo está superando el estándar del ciclo en el que está ubicándose, ¿no? Entonces, para el caso de la valoración de las producciones, es bueno mirar el estándar, pero no significa que ya por hacer esta actividad yo ya estoy logrando alguna característica del estándar, sino que esa descripción me va a permitir ver que cada vez que yo tome esta competencia, esto tiene que seguir sumando, tiene que seguir siendo sostenible, tengo que seguir observando un comportamiento similar en diferentes situaciones. Entonces, es algo muy importante hacer esta reflexión para que el estudiante y nosotros podamos tomar alguna decisión en el momento en que vamos a retroalimentar. Bien, entonces, si pasamos a la siguiente, entendemos que la evaluación, desde un enfoque de evaluación formativa, es el proceso de búsqueda de interpretación de la evidencia por parte de los estudiantes y de los docentes. Ojo, no es solo del docente, ¿sí? Por eso es que es muy importante socializar con los estudiantes qué esperamos de ellos, para que ellos también puedan hacerse, conscientes de que todo este proceso implica un involucramiento activo y que también ellos sean partícipes de la construcción de sus aprendizajes. Entonces, si ustedes notan, Rosa ha transitado por estos procesos de evaluación que se muestran en el gráfico, ¿sí? Ha identificado las competencias, ha organizado la información recopilada, ¿sí? Ha analizado la información que le permite evaluar si están brindándole alguna idea sobre el nivel de desarrollo, y eso lo vamos a ver en adelante. Y le tocaría analizar, ¿sí? En el caso de las competencias, que de repente no cuenta con información, cómo va a lograr tener evidencias que le ayuden a poder analizar cómo va en el desarrollo de ellas. Entonces, la evaluación se realiza en esta experiencia de aprendizaje en función de los criterios. Los criterios deben ser comprendidos por los niños, las y los niños, y no solo deben ser utilizados para valorar la producción final, sino también el proceso. La docente, con base en las evidencias, va a retroalimentar el proceso en relación al accionar del estudiante, porque eso necesitamos ver el actuar del sujeto competente. Las evidencias de aprendizaje deben analizarse con base en la competencia y los criterios. Y bien, el objetivo de este proceso es el contar con la mayor información y precisa, a fin de que el acompañamiento ayude a continuar brindando soporte, brindando orientación a los alumnos para que puedan seguir desarrollando sus competencias. Por favor, la siguiente. Aquí vamos a presentar ya un caso directo en relación a lo que analizó. Entonces, hemos tomado la producción de Nashla, una de sus estudiantes, ¿sí? Ella en la actividad, identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia familiar de la experiencia de aprendizaje que ya hemos citado. Entonces, ella ha visto, ¿sí? Que ve la producción, la vincula y dice, a ver, esta producción, ¿a cuál de los criterios de evaluación que tengo ahí corresponden? Y han identificado que responden a una que ustedes ven resaltada ahí en el recuadro, ¿no? Propone organizar en familia un cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de una elección democrática, ¿sí? También está viendo ahí que esto está en la actividad que se sugirió en la primera actividad. Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas en el hogar. También lo vinculado con el reto de la experiencia, que es responderse a la pregunta de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar. Y finalmente ha visto el propósito grande de la experiencia, que va a implicar la movilización de
todas las competencias que han decidido hacerlas ahí. Entonces, lo que ha hecho primero la docente es ubicar la producción y se ha hecho todo el marco lógico sobre el cual debe identificar qué debe observar, perdón, en las producciones y actuaciones de Nashla, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos un poco qué ha podido mirar. Entonces, aquí ustedes ven el cartel de responsabilidades de Nashla, ¿sí? Entonces, ella en la actividad tenía propuesta también un cartel parecido, ¿sí? Y en ese cartel parecido, ella ha visto que en el ejemplo que le dimos, el niño, la niña que desarrolló esa propuesta de su cartel, ha colocado como actividades en su hogar asear y ordenar la sala, ordenar los dormitorios, lavar los platos, ordenar el comedor, regar las plantas del jardín, lavar la ropa de la mamá, cocinar, ¿sí? Ahora veamos lo que ella ha puesto. Ella ha puesto asear y ordenar los cuartos, que se asemeja mucho, ¿sí? Lavar los platos, regar las plantas, ¿sí? Jugar vóley, lavar la ropa, cocinar, juego de cartas. Ella ha colocado, Nashla, ha colocado las actividades que hacen en casa. Entonces, eso ha enviado Nashla a su profesora y también le ha añadido un audio donde se muestra el diálogo que tuvo con su mamá y con su tía, con las personas con las que vive, al presentarles el cartel de responsabilidades. Porque dentro de esta actividad específica que estamos mostrando, la idea era de que ella construya un cartel de responsabilidades, ¿sí? Y a partir de una elección democrática. Por lo tanto, necesitaba verse cómo ha desarrollado esta elección. Entonces, en ese audio, al presentar el cartel de responsabilidades, también ha visto que hay actividades que tiene que hacer los martes y jueves que no puede desarrollar algunas de las actividades que sería responsable ella, por ejemplo, arreglar los cuartos, ¿sí? Entonces, como ella el martes y el jueves tiene aprendo en casa, entonces ella no podría cubrir esa actividad, por lo tanto su mamá está ingresando a apoyarle en esos aspectos, ¿no? Entonces, eso se evidencia en el audio. También ella ve que había necesidad de colocar en los días miércoles y sábado, perdón, sí, miércoles y sábado, jugar vóley, porque son los días en que están juntas las tres, la mamá, la tía y ella. Entonces, se han puesto de acuerdo y han decidido qué jugar, porque a las tres les gusta el vóley, por lo tanto ha quedado el vóley como una práctica, una actividad en casa. Bien, entonces, con esto se encontró Rosa, al momento de analizar, se pregunta, ¿no? ¿El cartel que elaboró le está permitiendo desarrollar la competencia convive y participa democráticamente? ¿Esta competencia le está permitiendo observar si ha propuesto, ¿no?, de manera organizada en familia el cartel de responsabilidades y actividades familiares a partir de la elección democrática? ¿Sí? ¿Le ha brindado información importante sobre las competencias que se desarrollan aquí? Incluso no solamente la competencia convive y participa, podría ser también que aquí me brinde una evidencia de otra competencia que podría anotarse. Entonces, al analizar ella, empieza a tomar decisiones respecto a la competencia convive y participa democráticamente, ¿sí? Cuando ve eso, ¿podría retroceder a la diapositiva anterior, por favor? Cuando, anterior. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo está resaltada aquí los criterios y cómo este criterio está orientando sobre el estándar, nosotros estamos viendo que esta niña está alcanzando evidenciar una actuación que permite vislumbrar que está desarrollando la competencia de acuerdo a la descripción que tiene el estándar. Entonces,
ella está proponiendo, ¿sí?, de diversas maneras, actividades que puedan ayudar a la convivencia. No especifica en el estándar si es con su familia, con su mamá, con la comunidad, con quien fuera. Aquí está dando un modo de actuación que el estudiante debe evidenciar y que la docente debe sostener en el tiempo, porque eso lo puede hacer ahora, pero mañana, pasado, los que siguen, también debería de continuar haciéndolo, ¿no? Para que pueda sostenerse. Entonces, con esto podría decir la docente que la niña está logrando lo esperado y más bien se podría hipotetizar qué podría hacer para seguir envolviendo y haciendo sostenible esa actuación en esta niña, en Nashla. Entonces, de esa manera le va ayudando. ¿O qué otro recurso le ayudaría también a poder organizar de repente un cartel con otras actividades que pueda distribuirlas en el tiempo para que pueda manejar sus horarios de, de estudio, sus horarios de recreación, de actividades compartidas en labores en casa, y de esa manera equilibrar esta convivencia para que la pueda trasladar de repente a su comunidad? Entonces, ese tipo de análisis es el que más o menos el que esperamos nosotros que realicemos cada vez que hagamos esta acción. Pero veamos la siguiente evidencia. ¿Sí? Por favor. La siguiente diapositiva. La otra. Aquí tenemos la producción de Pedro, ¿sí? Está en relación a la actividad, conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa, ¿sí? Y en esta parte de esta actividad específica, cómo se organizan algunas familias, se había presentado una lectura. Entonces, hace algo similar, ¿no? Toma la producción, ve el estándar, en este caso es de la competencia de comunicación, ve el estándar, ve qué criterio de evaluación está implicándose en él, que tiene que ver con la opinión, opina sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto, ¿sí? Y esto como que triangula y responde a este propósito. Ayudará a responder el propósito de identificar diversas formas de organización de las familias, las responsabilidades, los intereses, ¿no? Fortaleciendo esta convivencia armoniosa en el hogar, y también responderá al reto de qué manera podemos contribuir en el fortalecimiento de la convivencia familiar. Entonces, todo eso se va envolviendo y vemos en la producción cómo podríamos analizar. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. En la transcripción que se hace sobre esta imagen que no está muy clara, entonces se ve las respuestas que él ha hecho a las preguntas de una lectura. Entonces, en esta transcripción, por ejemplo, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se ha organizado la familia de Pablo para realizar las tareas y responsabilidades domésticas? Entonces, el niño responde, mientras su hermano limpia toda la casa y su otro hermano cocina con su mamá y su hermana y su abuelita dan de comer a los conejos, entonces ella analiza, ¿no? Ahí está haciendo opinión, él está tomando textualmente lo que está ya escrito, ¿no? Pero el criterio opina sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto no se puede evidenciar allí, ¿no es cierto? Pasa a la siguiente pregunta y así sucesivamente se va dando cuenta, por ejemplo, en la pregunta C, de las actividades realizadas por Pablo y su familia, ¿cuáles de ellas contribuyen a la convivencia familiar? Y él selecciona, ¿no? Cocinar juntos y escuchando música criolla. Bien, él selecciona, deduce, ¿no? Entonces, si está tomando esa información del texto, todavía su análisis puede llegar a una pequeña inferencia, pero no está opinando sobre el contenido. Sigue explorando, ¿no? En el pregunta, ¿por qué? Porque le gusta. Esa es su opinión, ¿sí? Bajamos a la D y dice, ¿las actividades realizadas por la familia de Pablo se parecen a las realizadas por tu familia? Dice, sí. Y le preguntan, ¿por qué? Porque mi familia también hacen esas cosas. En estas dos últimas preguntas, podría haber una chance, una oportunidad de que el niño opine sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y contexto. Quiere decir que va a trasladar su propia experiencia de vida en relación a lo que haya encontrado. Entonces, respecto a esta competencia, nosotros esperamos que el niño pueda interpretar, relacionar, vincular,
las respuestas del estudiante le están permitiendo ello, la lectura del caso ha cumplido su finalidad, quizás necesite un apoyo, quizás Rosa necesite hacer otro recurso que ayude al estudiante a mirar este criterio, ¿no? Sus estudiantes han comprendido los criterios que se está utilizando. En este caso, está comprendiendo este estudiante, está comprendiendo lo que se está esperando de él, sabe lo que es opinar, quizás necesite algún apoyo. Entonces, analiza su propia práctica Rosa y toma decisiones sobre estos aspectos para facilitar a sus estudiantes esos otros recursos que podría ayudarlos a transitar por esta competencia. Se da cuenta que su estudiante necesita mayor atención y apoyo y por ello ha decidido elaborar algunos recursos para que llegue a movilizar la competencia. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las tomas de decisiones que vamos analizando en relación a la evidencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la producción de Vilma, ¿sí? Esto también se encuentra en la actividad Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. Aquí se le ha pedido que elaboren en ese esquema que puedan identificar información del texto que han leído. Bien, ese proceso que hemos hecho para la reflexión podemos hacerla cada vez que tenemos nuestras evidencias con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque nosotros como docentes conocemos las competencias que estamos desarrollando en cada uno de ellos y debemos conocer perfectamente las competencias del grado y no solo las competencias, sino los estándares para poder irlos ubicando en donde están. Recuerden que el estándar nos da una descripción de cómo podría estar en ese nivel, pero nuestro estudiante podría sorprendernos y haber mostrado que el estándar que refleja el ciclo, de repente él ya lo está superando y está logrando aprendizajes más, digamos, que le corresponden a otros niveles. O si no, podemos identificar que también necesitan algunas características que no han podido ser logradas en los estándares anteriores. Entonces, hay que analizarlos. Ese proceso también lo han hecho, por favor, en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Haciendo la transcripción de esa situación y lo que ha revisado en las propuestas de Vilma, de esta niña, es que en relación al criterio, donde identifique información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto y la coloque en un organizador gráfico, ha visto de que ha podido tomar bastantes elementos donde la estudiante muestra un avance en esa identificación de información, ¿no? Y ve en cada recuadro sobre el título del texto, sobre los personajes, ha acertado mucho con las acciones que realizan los personajes para una convivencia armoniosa, ha visto y ha sacado ideas principales de los hechos que se narran en el texto, y eso, mirándola a la competencia, vamos a poder notar que la estudiante está desarrollando, ¿sí? De manera muy graduada, que avanza hacia el estándar deseado. Entonces, esto es lo que les puedo compartir en el momento y qué cosas debemos tomar en consideración finalmente. Finalmente, nosotros en este análisis de estas producciones y actuaciones, en la siguiente diapositiva, por favor, lo que debemos tomar en cuenta es que buscamos determinar los logros en relación con las competencias evaluadas junto con otros aspectos aún por mejorar. Es importante que los estudiantes conozcan con antelación los criterios a partir de los cuales serán evaluados. Se debe realizar un análisis descriptivo y valorativo de las producciones de los estudiantes, como ya lo hemos evidenciado. Se debe brindar a los estudiantes orientaciones de manera continua para que puedan proceder a resolver las situaciones planteadas y que ellos puedan realmente sentirse, que sientan que están desarrollando aprendizajes. Gracias por el tiempo. Seguimos dialogando.